Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 27 de agosto estamos celebrando a Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Esta cuña caraía lleva y dice que con las lágrimas de su vida, de sus ojos, de su dolor, lavó los pecados de su hijo San Agustín, un gran santo lleva. Y entonces quiere decir, queridos amigos, que ñande se cuerare. Se oye está y cuál estaba en la sigla o sufría, llévala y me embure. Porque IKU, porque drogadicto, porque ya poco aquí viroreí, porque andoy quejina en ese caminar de la vida de Dios. Hoy queja ojo, ya poco aquí viroreí, lleva esa y peñan de charagüey. No ñembo eve, no ove la tupaove. Hoy que cuánto movimiento hiperbio existía, lleva. Pero con intereses. Siempre son intereses mezquinos, queridos amigos. Así es que ñamaña pona que ñamaña veía ya esa pa eva peñan de sila un bojasa cueñan de amba eva peñan de sila ogerescoa peña ame ayer. Y entonces miremos desde Santa Mónica este ejemplo de entrega y que fue capaz de convertir a su hijo Agustín. La palabra de Dios la tomamos desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 1, del 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Señor y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y Señor nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados con Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falte ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y por ahí tereía lleva peña de yaraje y añade hinaab. Pablo nos está recordando aquí a todas las comunidades, y estas cartas que son un testimonio de un amor a Evo. Yo presentáis a Shepo saluda a EPM Maba, Eva la Sheipotama, Eva la Cuabosea Iname CPM, ¿verdad? Esa gracia que yo he recibido de parte del Señor. Siendo yo avejina ya por un proselitismo, venda buitepe. Sea yo simplemente hay cuaven en Hanwa PM, a esa caja Hanwa PM, peñan de yara Evo y o me Eva Cuese, homo iba Cuese. Pese ñame, pese corazón me lleva. Aupea, oñón die paya y comijanua de acuerdo a estos valores del Evangelio. Y por eso, queridos amigos, yo sigo orando. Añembo e venderé. Porque hay potape, aveipe, ya poco tapeco. Y además Pablo se presenta en comunidad, dice yo y el hermano Sóstenes. Entonces, ore oñondiero guataina comunidad aisha. Recordemos que donde están dos o tres en mi nombre, allí yo estoy en medio de ustedes, etcétera, etcétera. Cuando va con Pablo y cuando ponáis. Ahora ahí la señora aguatá, avejina la, hay cual cajanua me peñan de chara, ñan de boesea el Evangelio de Jesucristo, sino que desde una comunidad que vive profundamente esta gracia del Señor. Y esto es lo que yo les quiero comunicar en de San Pablo. Pidamos esta gracia hoy también para nosotros y para nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.